primer luna luna, y pues muchas culturas, incluyendo por ejemplo los masones en Listo. sus grados o sacruces, festejan una ceremonia, celebran una ceremonia mañana. Sí, hace 2 días Ah, fue la luna de sangre. sí. La de- Ujú. Listos, bros, ya bueno, estamos ahí. bueno, bro, a mí cuéntame como 10 minutos. Está bien, está bien. ¿Qué tal? Como ¿Cómo cuando están íbamos de mis niños al nigromantes internet. amigos? Ándale, sí, al internet. Es que estoy con datos del teléfono y pues bueno, no creo que aguanten. Pues, éxito, ojalá veas muchas luces hoy en tu Ya, cielo. ya les contaré. Gracias, gracias, Dante. Y ahí se quedan con mis mejores deseos para con todos Y ahí si y puedes, pues coméntanos y todo. La verdad es que desde hace rato que me dijo José que no íbamos a estar, dije, ching, se me fue el maíz. andamos aquí de investigación. Nos mandó la X de la vida como investigadores para lo paranormal Para paranormal. en Peña Bernal. Perfecto, ahí Así nos es. platicarás tu experiencia. Órale. Bueno, cuídense, chicos, vayan, cuídense, hermanos, cuídense. Pues Sí, gracias, un bro. abrazote. Un abrazo, Linux, un abrazo, Dante. Igual, igual. Muchas gracias. Pues vamos a darle. Bro Dante, hoy creo que nos tocó nosotros dos solines y un poquito del profe Robert por aquí. ¿En serio? Nos va a Sí, tocar pronto. pues sí, a darle, no queda de otra. Vámonos, Rikis. Pues buenas noches, mis nigromantes, nuestros nigromantes seguidores. Ya estamos con un programa más de nuevo, ¿no? Aquí reuniéndonos y compartiendo la luz y el conocimiento que se nos da para poder seguir adelante. Eh, ¿Qué tal, bro Dante? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? Pues bien, aquí andamos. Estoy tratando de compartir, de hecho, creo que ya sé. Es que soy muy torpe para a veces las redes sociales, entonces estoy poniendo. Muy bien, ya estamos aquí en la Ciudad de México, ya por fin, después de tanto. Qué bien, qué bien. Dame, es que todo el mundo estaba esperando en la transmisión, fíjate. Me dicen, ¿dónde? Y ya, les estoy mandando el link. Compartir en mi Excelente. página. Bien. Eh, y pues andamos de mudanza, por eso la semana pasada no pudimos, ¿cómo se llama? Estar al 100, ¿no? Sí, Al final de cuentas, pues los cambios no son buenos ni malos, solo son cambios y es como lo aprovechamos, ¿no? Y sí, pues así es. ahorita, antes de empezar el programa, estaba peleándome con unos versos que estaba escribiendo, pero se me ocurrió y ya me acordé por qué nunca escribo realmente poesía de culta, porque es un desmadre y entonces te peleas con Sí, los versos, con las sílabas. Yo no sé silabear, entonces me cuesta mucho trabajo andar silabeando, ¿no? Y que una, dos, ahí tengo un verso que dice, inmensa boca, trágate el cielo sin estrellas. Y entonces, ver, sílaba uno, sílaba dos, no, me pasé, ya sabes. sí, sí, Entonces bro. hay que aprender a silabear, ¿no? También, no solo de letreras, sino también hay que silabear, ¿no? Sí, ¿no? Para tener las bases y poder hacerlo. Ahora sí que, vamos, como es el rito, ritual y del dogma, para saber por qué, ¿no? Se presta mucho para este tema. Rito, ritual Sí, y dogma. Pero bueno, rito, ritual ritual y y dogma. dogma. Así es. ¿Qué opinas de eso, bro Va a estar Dante? bueno. ¿Cómo te has enfrentado Pues a...? opinar, pues creo que a veces se confunde mucho, ¿no? ¿Qué es Sí, una cosa con la otra, ¿no? De sí, hecho, eso así me es. suena, el título de hoy, me suena a lo que
al título de un libro que se llama Dogma y Ritual de Alta Magia, de un escritor que se hacía llamar Eliphas Levi. Ajá. Está muy interesante ese libro. Sí. Bastante interesante. ¿Tú cómo has vivido la parte dogmática, bro? Pues es que todos tenemos dogmas, ¿no? Sí, así es. Todos tenemos nuestras propias ideas o nuestras propias reglas, ¿no? De alguna manera, o esas concepciones, ¿cómo se llama? Del mundo, ¿no? Sí. Esas verdades, y las pongo entre comillas porque quién sabe si sean verdades, ¿no? Pero Sí, así es. Sí. Sí, no sabemos qué Entonces, verdades sí, se claro, tienen. por supuesto. Yo procuro tratar de ¿cómo poder decirlo? De no ser dogmático, pero luego te das cuenta que, que tienes tus... Ah, caray, ¿por qué me está dando...? Aquí está. Ah, caray. ¿Cómo rescato aquella cosa? Ah, ¿qué onda con esto? Se supone que está transmitiendo. Listo, bro, ya estamos.
Se supone que estamos transmitiendo. ¿Estamos de nuevo? Ya estamos de nuevo, pues. Sí. Caray, es que mi internet está fallando muchísimo. ¿Está fallando el internet? Sí, mi internet está fallando muchísimo, bro. Por eso ahorita como que dije, caray, ¿qué onda? A ver, ¿qué onda? Ya estamos, pues. Bueno, pues. Sí, fíjate, no me... Ahí está ya. Ya carga. Se siente, se ve, se siente. Don Robert no está presente. Chido. Pues ya ahí estamos. A ver, bro. ¿Tú qué sabes de rito, bro? ¿Qué es un rito para ti? Pues es una palabra bien interesante, ¿no? ¿Se interrumpió la transmisión? ¿Sí? ¿O seguimos? No, seguimos, bro. Ok. Pues es una palabra bien interesante y a veces nos complicamos muchísimo la vida para tratar de definir qué es rito, ¿no? Y a este caso, siempre que escucho la palabra rito, se me viene a la mente uno de mis libros favoritos. Y ese libro es El Principito. Se desconectó de... Listo. Sí, el rito más bien es como verlo de la forma de programación, ¿no? Son los algoritmos, son los pasos, pero ya conjugadas como en un todo, ¿no? Cierto ritual, no sé, por ejemplo, se me ocurre un hecho, ¿no? El de la hostia o el de la misa o etc. Es un ritual. Y al final cada ritual juntado te va a dar, no sé, el rito católico, el rito cristiano y todas estas partes, ¿no? Entonces yo lo veo como desde el punto de vista, es un algoritmo y ese algoritmo se va juntando para hacer un programa ya como tal, ya en conjunto. Entonces los rituales están ahí, te dicen, mira, báñate con agua con menta, báñate con agua con hierbabuena, ¿no? Y eso te va a refrescar y va a limpiar tu espíritu y eso es un ritual. Y ahora vamos a ver qué es el rito, ¿no? Al conjuntar estas dos partes de báñate con esto, báñate con lo otro, límpiate con huevo, límpiate con pirul, etc., pues ya ahí ya entra en un rito. Y al menos eso es mi concepción de ritual y de rito. Analizando las cosas, pienso que el ritual y el rito vienen a convertirse en dogmas cuando hacemos consecutivamente un ritual del rito, o una parte del rito que es el ritual, pero ya muy robotizado, ¿no? Ya nada más lo haces, llegas a misa, haces esto, escuchas lo otro, pasas a la comunión y va. Y ya, pero no sabes ni por qué pasas, ni para qué pasas, ni, o sea, no, las misas de sanación, o sea, o las limpias, o etc., ¿no? Que dices, bueno, es esto y lo otro, pero ya nada más lo haces. Te va a servir para limpiar el aura, te va a servir para que te vaya mejor. Pero ¿por qué se hacía antes, no? Entonces ya comienzan a convertirse, yo pienso que comienzan a convertirse esos rituales en un dogma, y conforme va pasando el tiempo ya no los vas ejecutando sin pensar ni por qué hacerlos ni por qué lo haces, ¿no? Simplemente lo ejecutas y ya no dudas y te dicen, es que es así y no lo debes de cambiar. No, espérate, hay algo mal. Como que no me cuadra, ¿no? Entonces, no sé, Dante, ¿tú qué piensas de eso? Si el ritual y el rito llegan a convertirse en un dogma, porque nosotros mismos ya no investigamos, ya no concedimos una idea de decir, a ver, ¿y si esto está mal?
qué pasa si hago otra cosa, ¿no? Yo creo que rituales hay muchos, ¿no? Y que un ritual no necesariamente está incorporado a un rito. Ajá. Pero rito y dogma sí están unidos. Ajá. Sí, eso sí me queda claro. Eso es algo bien importante, ¿no? Porque el ritual, hay rituales profanos, hay rituales mundanos, ¿no? Y estos rituales mundanos, por ejemplo, en la belleza, el ritual de noche, ¿no? De desmaquillarse, etcétera, etcétera. El ritual de baño, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Incluso sabemos quienes acomodan los trastes de tal manera y ritualizamos esa parte para tener un resultado. Esos son los rituales mundanos, ¿no? Sí, tenemos rituales de todo tipo en la vida, pero pueden estar no dentro del canon de rito, o dentro del dogma. Sin embargo, yo creo que el dogma, antes que otra cosa, creo que primero es el dogma. Antes de incluso formar un rito, es primero el dogma. ¿Por qué? Vamos a poner el ejemplo que tú estabas poniendo y aprovechando pues las épocas en las que estamos, ¿no? Pues sí. El dogma que estamos viviendo en el mundo occidental y sobre todo con mayoría católico-cristiana es la muerte y resurrección de Jesucristo. Ese es el dogma. Esa es la situación que se considera como algo irrefutable. Es una convención, algo dentro de un grupo, dentro de una comunidad. Se acuerda que esa es una verdad, una proposición, para no ponerlo como verdad, una proposición firme, y de un principio no contradictorio, ¿no? Entonces, ese es el dogma. El dogma es la muerte y resurrección de Jesucristo, pero el dogma es ese, el principio del cristianismo. Pero el rito lo vamos a encontrar, como el rito católico, el rito evangélico, el rito pentecostal, el rito mormón, el rito hasta de los testigos, no debemos decir eso, los JW, porque ya tienen registrada la marca, entonces, no sé, en serio, sí, ya sé. etcétera, etcétera. Todas las vertientes del cristianismo, cada una de esas vertientes, tiene una forma y una convención social de cómo ver y abordar el dogma. Entonces, ese es el rito basado, hay muchos ritos basados en ese mismo dogma. En el caso del ritual, pues depende de cada uno de los ritos, cómo utiliza los símbolos, porque el ritual es algo simbólico. Eso no puede estar separado la naturaleza simbólica del ritual, del mismo ritual, porque se le agrega a los gestos, a las acciones, a las palabras, hasta incluso la dirección en la que se camina. Sí, así es. Los movimientos que haces y toda esta parte, ¿no? De parafernalia que tienen los rituales. Entonces, yo pienso eso, el dogma, la costumbre hace dogma, la costumbre hace cierta ley, hace el dogma social, y este dogma, a través del intelecto y de la convención social, yo creo que el rito es el primer pacto social. Si nosotros nos fuéramos a un poco de antropología social, no soy un experto, pero creo que un rito, una forma de abordar un dogma, una creencia, es el primer pacto social del hombre. Es una forma primitiva, de alguna manera, que va más adelante a generar, por ejemplo, el pacto social de una constitución. Es decir, todos estamos de acuerdo en este punto. Entonces, es súper importante, estos términos son súper importantes porque salía el meme, ¿no? A mí me encantaba ese meme de guay de rito, ¿no? Sí. Guay de rito, cuando el rito es el rito católico bajo el dogma católico, cristiano, ¿no? De la demonología, del exorcismo, etcétera, etcétera. Y el exorcismo en sí es el ritual.
Sí. ¿Ah? ¿Sí me explico? Sí, así es. Entonces, ese es mi pensar, ¿no? ¿Y Ujú. cómo lo vivimos? Pues de muchísimas maneras, ¿no? Sí, muchísimas. Tenemos ritos civiles. Ujú. Sí, Tenemos ritos civiles como, por ejemplo, los honores a la a la banda. bandera. Los honores a la bandera son ritos patrióticos. Sí, Ajá. Es decir, los lábaros patrios y el concepto de nacionalidad y de patriotismo mexicano es el rito. Uh-huh. sí, Los rituales son toque de bandera, himno nacional, la escolta, ¿no? sí, La el juramento. marcha, ¿ah? Y posteriormente, ¿no? Como mexicanos, pues el dogma es ese, la patria, Ujú. hijos de la patria. Entonces, Sí, es muy interesante porque muchas de las veces se va el tema de los ritos, de los rituales y de los dogmas a una cuestión meramente religiosa o sí, y pues espiritualosa. no, no es cierto. Y no, Realmente lo ajá, vivimos en cada parte de la vida, ¿no? Ya nos comentabas, o así sea, es. tenemos un ritual de levantarnos, ¿no? Me levanto, me lavo la boca, me baño, o etc., ¿no? O me levanto, me lavo la boca, tomo un café, luego me baño. Y ese es el ritual que sigue cada quien y pues no lo vemos como un ritual, ¿no? Lo haces y ya es una mera forma de pasos. Pero al final pues esos pasos es un ritual y no lo alcanzamos a Hace ver, ¿no? rato, hace rato estaba leyendo ahorita te lo voy a buscar y para referenciarla, una tesis sobre cómo es que la cortesía Sí, es, 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 es la base del rito moderno. ¿Y qué impacto tiene en la sociedad? Es muy interesante esta tesis, es de una universidad, creo que es la Universidad de Cantabria, uh-huh. es muy interesante, porque pues, sí, quiero explicarles a nuestro auditorio que nuestro muy respetado José Linux nos manda los temas desde el lunes. Entonces nos ponemos a estudiar un poco, ¿no? Sí, Entre ratos, porque no siempre podemos, y pues tratamos de llegar un poquito preparados a esto, ¿no? Y reflexionar sobre todo, que es lo más interesante, porque después de esto viene la chamba de, ¿y qué aprendí? Dante, ¿qué aprendió? exacto, ¿no? Este, y por eso comento que estaba leyendo una tesis sobre el rito y la cortesía, porque pues me puse a estudiar un poquito, ahorita se los busco y se los referencio. Sí, gracias, bro. Pero, pero algo que me encanta del tema del rito, y como les decía, es del Principito, y yo creo que ese es un punto de partida para reflexionar. Les leo un poquito de este tema literario, ¿no? Haz de cuenta que el Principito y el zorro se conocen y empieza el tema de la domesticación. Esto no tenía que ver mucho con el tema del rito hasta que me dio el tema de esta semana mi hermano Linus, porque yo estaba estudiando esta parte del zorro y del Principito para el podcast de la Carta de la Fuerza. Sí, Entonces estaba en la domesticación, ¿no? Y entonces regresa el Principito, ajá, al día siguiente, y el zorro le dice, hubiera sido mejor que volvieras a la misma hora, ¿no? Si, por ejemplo, a las 4 de la tarde, desde las 3 comenzaré a ser feliz, y cuando más avance la hora, más feliz me sentiré. A las 4 estaré ya inquieto y preocupado, y así cuando llegues descubriré el precio de la felicidad. Pero si llegas a cualquier momento, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. uh-huh. Y entonces contesta el Principito, ¿y qué es un rito? ¿No? Es también algo demasiado olvidado. Es lo que hace que un día sea distinto a otros días, una hora distinta a otras horas. Y entonces se empieza a explicarle
sobre sus cazadores y sobre los bailes y demás. Pero algo que me llama mucho la atención de este ejemplo es algo que me ocurre a mí los miércoles. Yo ya sé que van a ser las 9:30 y desde las 7:30 yo ya me estoy preparando, ¿no? Si no me he bañado, ¿no? Porque me dio mucha flojera, si necesito comer algo, tengo listo mi vapor, tengo listo mi café, ajá. Porque desde una hora antes, como el zorrito, mi corazón se empieza a alegrar. Y eso es un rito. ¿Sí me explico? Cuando vamos a ver a la novia y quedamos a una hora, o siempre nos vemos después de la escuela o demás, va a ser la salida, a la hora de la salida, y nos emocionamos muchísimo. O sí, tal vez ya va a llegar el domingo y sabemos que vamos a hacer algo que nos gusta hacer y nos emocionamos. Sí. Eso es parte, un rito, de una costumbre que se repite invariablemente. Sí, así es. ¿Verdad? Sí, y ahí lo tenemos, ¿no? Y lo vivimos a diario. Entonces imaginemos, si lo vivimos a diario y no lo identificamos como tal, estamos cayendo como en un dogma, ¿no? Así como que, bueno, ya lo hago y lo hago y lo hago y lo hago y ya. Pero no nos podemos saber por qué lo hacemos. Entonces... algo bien importante. Sí. Sí, perdón. No, dale, Dante. Algo bien importante es como eso que dice el zorrito, ¿no? Se alegra en nuestro corazón. Uh-huh. Sí. Cuando nosotros vamos a hacer un rito, o tenemos nuestros ritos de rutina, ¿no? La palabra ahí, rutina, ojo, pues debemos de permitir que nuestro corazón se alegre, ¿no? Que nos emocionemos, que lo vivamos. Sí, más que nada vivirlo, ¿no? Para poder entenderlo. Digo, no nada más caer en ese dogma de hacerlo y hacerlo, sino lo vives y ya lo entiendes y lo puedes llegar a vivir. No nada más lo repites y listo. No sabes ni por qué. Pero ya cuando lo repites por una idea de que te va a hacer feliz, porque sabes que te va a hacer feliz, porque sabes que te va a cambiar, entonces ya separamos ese dogma y disfrutamos el ritual o el rito que estamos haciendo a diario, ¿no? Por eso, dentro de esta parte, por ejemplo, los rituales que se dicen esotéricos, bro, Dante, ¿qué experiencia has tenido con ese tipo de rituales? Bueno, muchísima. Realmente soy una persona que se ha metido como muy de lleno al tema de explorar esta parte del ser humano, uh-huh, ¿no? De mí mismo, desde el punto de vista religioso, espiritual, sociológico, antropológico, ¿no? Y pues sí, efectivamente hay varias cosas que me pueden fascinar con respecto a lo que es dogma, lo que es rito y lo que es ritual, ¿no? Desde el punto de vista, estoy buscando el artículo que estaba leyendo hace rato. Sí. Pero ahorita lo veo. He tenido la oportunidad de experimentar, vivir esa parte desde diferentes perspectivas. Y para no complicar como mucho la cosa, yo pienso que es como cuando vas y lees un libro. ¿Ja? Hay un principio que es que cuando tú estás leyendo una ficción, una novela ficticia o una novela, un cuento, por eso me encantó toparme con el principito. ¿Ja? Se establece un pacto entre y ese pacto es ese mundo que se está conformado en el libro. Ajá. Ese mismo pacto sucede en el cine o en el teatro. Ajá. Es decir, lo que estoy observando, viviendo, experimentando es la realidad. Ajá.
por ese momento dentro de ese mundo. Ajá. Y me encanta compararlo con la literatura, el tema, porque es lo mismo cuando tú vas y entras y te sumerges en el tema antropológico, en el tema cultural. Ajá. Tú vas y entras a una creencia, ya sea tradicional, moderna, etcétera, etcétera. Tú como fuera, pues puedes observarlo desde afuera. Puedes observarlo desde afuera y decir, pues no creo, no es cierto, no es real, etcétera, etcétera. Sin embargo, para vivir la experiencia, tendrías que hacer el pacto con el rito, con el dogma. Ajá. Es decir, asumir, aunque sea por un momento, el dogma del que se está hablando, la identidad cultural en la que te estás sumergiendo para vivir esa experiencia. Entonces, cuando tú vas a un lugar en donde te hacen cuestiones espirituales, te leen el tarot, ajá, por ejemplo, por poner un ejemplo, hay un pacto, ajá, ¿sí? Y ese pacto es que el tarot funciona, el tarot sirve, ajá, de la misma manera que cuando ocurre las limpias, ocurre ese pacto en donde tal vez no es tu realidad cotidiana, pero por un momento hay una pausa a esa cotidianidad y se contrapone una realidad simbólica. Eso es bien importante, el simbolismo como la base del rito, ajá, del ritual también. Ajá. Entonces unas hierbas aromáticas, ciertos elementos me ayudan a limpiarme. Entonces yo le voy a dar un carácter, voy a transformar el objeto en sí y le voy a dar un carácter y voy a ejecutar ese acto simbólico. ¿A dónde me lleva el acto simbólico? Pues depende de qué tan adentro de esta realidad me estoy sumergiendo. ¿Sí? No sé si me logro dar a entender. Sí, claro, bro. Claro. Eso es En este punto, por ejemplo, cuando yo era niño, ¿no? Mi mamá se convirtió al evangelismo. Ajá. Y entonces, a pesar de que yo fui bautizado como católico de niño, ¿no? La nueva realidad de mi madre decía que me debía volver a bautizar. Ajá. Entonces me volvieron a bautizar. Ajá. Y entonces yo me sumergí en esa realidad y ahí está un acto ritual, y ahí está un acto de rito, ahí hay un rito y ahí hay un dogma. Y viví la experiencia de volverme a bautizar, ahora sí, con conciencia, ¿no? Y yo feliz de la vida porque esa era mi realidad, etcétera, etcétera. Ajá. Después, pasaba el tiempo y mi papá asume completamente su tradición, su cultura, su religión, que él es espiritualista. Ajá, creo que así se llama, espiritualista. Ajá. Y entonces en esta creencia la gente son mediums y hablan con espíritus, ¿no? Y te hacen limpias, ¿no, bro? Espiritista, espiritualista, ¿no? Él me corrige mucho porque siempre le digo que es espiritista y dice que no, que es espiritualista. Y yo, bueno, está bien. Es espiritista, pero la religión se llama espiritualismo trinitario mariano, así, siempre me lo relata, ¿no? Entonces, películas. Y que es una corriente mexicana, ¿sí? nutrida, muy nutrida, ¿no? Muy nutrida de la concepción de Allan Kardec, del espiritismo del siglo XVIII, del francés, ¿sí? Y las tradiciones mexicanas. ¿sí? Entonces está muy interesante este tema, pero cuando yo entro, yo venía de una realidad cristiana, sí. Evangélica, ¿no? Eso es del diablo. Sí. No te metas. Mi rito, mi dogma y mi ritual era diferente. Y entonces, pues obviamente, yo me negaba
a cambiar esa circunstancia, a contradecir el dogma. Y entonces mi papá, que de repente se aventó unas cosas muy sabias, dijo una de esas frases que nunca se me va a olvidar. Y dijo: ábrete a la experiencia, vívelo. Y si en tu corazón sientes que es feo, pide perdón, te van a perdonar según el cristianismo. Eres un niño, vívelo. Niño, digamos, 9, 10 años. Ajá. Sí. Y dije, ok, mi papá tiene algo, abre tu mente, vamos a entrar, vamos a analizar este nuevo patrón, este nuevo rito, esta nueva costumbre, porque al final de cuentas las dos son cristianas. Y me sumergí y tuve contacto con esa clase de rituales y me enamoré de el dogma de que unas plantas te pueden curar. Sí. Me enamoré del dogma de que puedes hablar con los muertos, ¿no? Esa narrativa me envolvió y me sumergí. Más adelante voy conociendo otras narrativas, por eso lo hablo desde la perspectiva de la literatura, porque son narrativas en donde haces un pacto, y ese pacto es el rito, y ese rito está basado en un dogma. Conozco la Wicca, que me fascina la Wicca, porque me permite conocer, por ejemplo, cómo se establece un rito, cómo se establecen dogmas, y cómo se formulan los rituales, que es una práctica muy wiccana, agarrar y decir, pues el dogma es el mito del monoteísmo dual, o del dualista, el monoteísmo dualista, es decir, Dios tiene dos rostros, uno masculino y uno femenino, eso es el dogma, ¿sí? Sí, es algo que es un elemento vivo, ¿no? Es un elemento cultural que está vivo y que al final de cuentas va cambiando según el uso y según la gente que lo continúa, ¿no? No es algo concluido, terminado. No es lo que pienso, no está construido al final de cuentas del 100%. No conozco ninguno, ¿no? Ni siquiera la parte más dogmática que creo que puede ser, que es la cuestión católica, está totalmente finalizada el acto ritual. Listos, bro, ya estamos de nuevo. Ok. Entonces hay diferencias, ¿no? Hace un momentito, ya estamos al aire, ¿verdad? Sí, ya. Entonces, hace un momento hablábamos de unos ejemplos con el cine, con el teatro, con la literatura. Hay otro ejemplo práctico, ¿no? En el teatro o en el cine. Tenemos el actor que se prepara previo a salir a escena. Ese vendría siendo el rito como tal. El ritual es el libreto que tiene que seguir. Y el dogma, ¿quién creen que lo pone en esa cuestión? En cuestiones más prácticas, más de cine, más de teatro y más bien cine y teatro nada más. No sé, primero tú. Adelante. Digo, bro. Es que estoy tratando de compartir la transmisión. Oh, ya, sí. Creo que ahorita te mando otra vez el link, bro. Deja hacer el cambio. Pues mira, ¿quién establece el dogma? El autor, ¿no? El autor, el guionista, ¿no? Ese establece el dogma. Ahí yo pienso ahí yo pienso en cuestión de cine, pienso más bien que el dogma lo establece el director, porque es quien dice, esto se va a hacer de tal forma.
y no lo cuestionas. El actor no puede cuestionar al director. ¿No? Depende de qué obra se está presentando. Pero en lo particular, yo te comento, ¿no? Es que el dogma es esa literalidad de la obra. Es el acto en sí, ¿no? ¿Quién establece el dogma de Hamlet? Pues lo establece Shakespeare. ¿Mm? Es un personaje que está siendo asediado por ambición de sus familiares, amigos, etcétera, etcétera, y se desarrolla todo el drama, ¿no? Si vas a presentar Hamlet, tiene que tener eso. Ese es el dogma que estableció Shakespeare. Ajá. El guión es el acto litúrgico. Ajá. Es decir, lo que tiene que suceder en la obra, en el acto ritualístico. Sí, ritualístico. Ajá. El ritual lo establece el director. Uh-huh. Mientras que el actor es el oficiante. Uh-huh. Si lo ves desde la misa, ¿no? ¿Quién establece el dogma? ¿Quién escribió la Biblia? ¿No? ¿Quién establece el acto litúrgico? El rito, el catolicismo, por poner, ¿no? ¿Quién establece cómo se da la misa en una parroquia? El párroco. El párroco, la diócesis. Ajá. Y el oficiante, pues el actor, ¿no? Todos los actores en escena de la misa, de esta simulación simbólica, ajá, pues es el monaguillo, el sacerdote, si va el obispo, los mismos fieles, ¿no? Así es. Ahí está. A mi parecer, puede estar claro, por supuesto, que el director determina, pero el director no puede cambiar la historia que ya escribió el autor. Así es, ese es el dogma. Puede cambiar la forma en que se cuenta la historia, pero no puede cambiar la historia que ya escribió el autor. Ahora, otra pregunta para analizarlo. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, el rito, el ritual o el dogma? Pues yo tengo mi rito de comer ahorita. Como cada miércoles. No manches, qué pinche ¡Los elotes! Abre tu WhatsApp, por favor. Te voy a mandar algo sobre. Ese es mi deseo del corazón. Espérate. Ahorita les cuento cuál es el nombre. Ya está. Aparece Linux con celotito. De veras. Y después, Lalo pregunta qué fue primero, el dogma o el ritual. ¿Qué fue primero, el dogma, el rito o el ritual? Ahí está. Por andar antojando. ¿Qué es el meme? Es un niño que trae un elote. Se queda la razón. Y en acto seguido del siguiente sticker se le cae el elote. Él lo comparte aquí con el público para que lo vean. ¿Qué fue primero? Es que es como lo explicaste anteriormente, ¿no? O sea, los dogmas van a crear ese ritual o ese rito, ¿no? Pero también yo pienso que existe la otra parte, que el rito, los rituales sirven para crear dogmas en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces existen las dos partes. Pero por ejemplo la UGR, ¿sí? Tiene un estudio que habla de el ritual y el rito como forma de adoctrinamiento. Es muy buena. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los rituales, ¿sí?, también forman
una construcción simbólica de la política, ajá, de la naturaleza política del ser humano. Ajá. Entonces yo creo que ¿qué fue primero? ¿El dogma, el ritual o el rito? La Torre de Babel. Eso fue primero. No, pues sí, entendible. La Torre de Babel. ¿Sabes qué? Como se extrañó a mi guacala favorito. Extrañó a mi guacala favorito, entonces tuve que decir algo así. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo que la Torre de Babel? Y suena así de ¿qué? ¿No? Así de, pues, ¿qué dogma estás, no? ¿En qué pinche realidad estás que estamos hablando de huevo gallina y te fuiste a la Torre de Babel? Pienso yo que el mito de la Torre de Babel nos da el claro ejemplo de cómo surge el dogma, cómo surge el rito y cómo surge el ritual. Uh-huh. Muy cierto, es un muy buen ejemplo. Un grupo de gente se puso de acuerdo para hacer una torre y alcanzar el cielo, y fueron arrogantes. Ajá. Y fueron arrogantes completamente. Y entonces dice el mito que el omnipotente, ajá, dijo ni más. Ajá. Se van a la goma. Ajá. Se van a la goma. Y los mandó a chingar a su madre. Truena la torre. Y cuando todos ya van despertando de la peda, perdón que lo diga así, pero es una forma de contar más o menos más ameno el tema, porque después me llegan recuerdos muy tristes con esa Torre de Babel, en donde la cagué muy feo porque no supe contestar a tiempo. Es todo un tema ritual. Esperen, me estoy volando. Llega un momento en la vida de todo Dante en donde te presentan ese rito y lloras. Pregúntenle a un amigo que se llama Carlos Flores y lloré con ese mito. Y entonces cuando despiertan todos de la peda, del rayo, del trueno, donde se va toda a la goma, todos hablan un idioma diferente. Uh-huh. Ajá. Y no se pueden entender entre ellos. ¿Y qué pasa? Pues empiezan las guerras, ¿no? Pues empiezan los conflictos, empieza el desmadre. Ajá, ahí está la carta de la torre, ¿no? Uh-huh. Empieza todo este caos, esta violencia tribal. ¿Por qué? Porque se conjugan los que hablan español en el sentido más entendible posible, los que hablaron español, los que hablaron hebreo, los que hablaron romano, los que hablaron inglés, los que se van juntando por idiomas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es el idioma? Pues una construcción, el logos, ajá, es una construcción de la conceptualización de las cosas, y entonces entendemos a través de la idea, del concepto, que esto es una taza en español, pero no sé cómo se llama en inglés, o etcétera, etcétera. Entonces vamos conformando sociedades, ¿no? En donde conceptos similares, en donde la verbalización y el lenguaje coinciden, y llegamos a un acuerdo para poder defendernos de las otras tribus, de los otros grupos, de las otras lenguas. Entonces, ¿qué surge primero? El rito, el ritual, el dogma, la Torre de Babel. El no entenderse, en donde hay unos u otros, en donde hay conceptualizaciones de las cosas similares y diferentes. Y entonces este grupo de gente que la hierba sirve para bañarse, y quita espíritus, ¿no? Y por otro lado, esta gente en donde el agua de un río quita el pecado, y no consideran las hierbas como forma de sanación. Y ahí hay dos dogmas diferentes conjugados en conceptos de cómo sanas, cómo te limpias o cómo te purificas.
porque entienden la realidad de maneras diferentes. Sí, de ahí nace el dogma. ¿Cómo ejecutamos la purificación? Eso es ritual. Y ya cuando lo hacemos ley, pues ya es rito. Ahora, ahorita hiciste una mención bien interesante. Solamente puede haber un dogma, un rito y un ritual, o pueden haber varios dogmas asociados a un solo ritual, con un solo rito, varios ritos con un mismo dogma y diferentes rituales y n combinaciones, ¿no? Combinar varias. O es algo estático, solamente 1, 1, 1 o n. Hay varios ejemplos sobre esto. Sobre todo en las tradiciones africanas, incluyendo a la egipcia y por ende también la derivación. Es todo un tema con el judaísmo, porque el judaísmo hereda, pero lo vuelve, esotéricamente lo vuelve monoteísta. Ajá. En las culturas africanas, estamos hablando del hemisferio norte de África, no tengo mucho conocimiento de las culturas del surafricano, pero del norte de África, incluyendo a los egipcios, tienen un dogma. Ajá, y el dogma es que existe un creador. Ajá, como le quieran llamar. Pero estas culturas tienen un comportamiento bastante interesante porque los cultos tribales se van conglomerando. Listo, bro, Lalito. ¿Ahí andas? Listo, bro. Disculpas, les que no, discúlpame, pero quería comentarles quiero ir a hacer refil. Si me lo permiten, yo lo sigo escuchando. Sí, claro. ¿Y estás, Lalo? ¿Andas por ahí todavía? A ver, ¿en qué nos habíamos quedado? Estamos viendo lo del rito, los rituales, que si era 1-1 o era múltiples, ¿no? Y ya habíamos tocado esa parte. Y Dante nos explicó esa parte también de que dentro de los rituales hay muchos dogmas, ¿no? Y muchos dogmas también tienen muchos rituales. Y esos rituales y dogmas pues tienen los ritos, los diferentes ritos que existen, ¿no? Sea católico, sea religioso, sea de hasta de la misma sociedad, ¿no? Se tienen diferentes ritos con diferentes dogmas. Y no es 1-1, o es uno muchos, o es 1-1, o muchos, ¿no? O sea, no es nada más que diga, mira, este dogma le pertenece a este rito nada más. No, o sea, pueden ser muchos dogmas que aparecen en un mismo rito, en un mismo ritual. Pueden ser muchos dogmas que aparecen en un solo ritual y en un solo rito. Así es como se queda, ¿no, Lalo? Ok, sí.
qué Mira, piensas? quisiera hacer una acotación a lo que estaba mencionando hace rato de los entes vivos. Por ejemplo, como lo mencionaba, ¿no? El lenguaje es un ser vivo, ¿no? Un ser intangible, pero vivo. Sí. ¿Por qué? Porque va cambiando a través del tiempo. Igualmente, los dogmas van cambiando, no son estáticos. Incluso de los dogmas más antiguos, que es el catolicismo, no siempre fue así. Se ha ido modificando a través del tiempo. Ujú. Los ritos y con mayor razón los rituales. Recordemos de forma muy sintética, ya lo mencionaba Dante, ¿no? El dogma es la creencia en cómo se va, en la base sobre la cual funciona todo. No es cuestionable, no se cuestiona. El ritual es el cómo se va a realizar dicha creencia. Y el rito es el esquema, ¿no? La estructura sobre la cual se lleva a cabo el dogma. Sí, así es, bro. Dentro de nuestra parte, creo que nosotros lo vivimos mucho, ¿no? Los rituales, los ritos, los dogmas. También nos lo explicaba Dante. Ya ves, Y lo lejos de- vivimos muy pragmático para poder entender esta parte, ¿no? De nuestro universo, de nuestra vida, más que nada. Sí. Para Y saber lejos cómo de responder, bro. Sí, así es. Y lejos de la vivencia, pues, también experimentamos el cómo va cambiando a través del tiempo. ¿Sí? Porque digo, lástima que no está Robert, pero él es experto en esto de cómo todo va cambiando a través del tiempo, y el tiempo es la única constante que no se detiene, ¿no? Ajá. Es invariable. Eso siempre sigue y sigue y seguirá, ¿no? Por eso, fíjate que me viene a la memoria y la acabo de verla el fin de semana pasado, la de Alicia a través del espejo. No sé si la has visto, bro. Sí, claro. De Carol Lewis, perdón, Lewis Carroll. Sí, así es. Y está muy interesante, ¿no? Cómo esta constante que hablamos del tiempo, al llegar a utilizarla y a llegar a querer modificar, pues haces un despapalle del universo, ¿no? Porque y va el tiempo atrás de Alicia y le dice, del tiempo jamás te vas a poder librar, algún momento vas a tener, voy a estar contigo, ¿no? Te voy a encontrar. O sea, el tiempo sigue, ¿no? Y es este dogma ahí que tenemos, que siempre va a seguir y no vamos a poder terminar con él, ¿no? Es algo que sigue y sigue dentro de los rituales, de los ritos, no la puedes cambiar, va a estar ahí siempre. Ahora, la aplicación, porque el dogma pues también es algo de fe, no nada más es un proceso, ¿no? Que haces sin saber por qué lo haces, sino que lo repites. El dogma también es el proceso de fe, de que no te preguntas por qué, sino que nada más es esto y listo, y no lo cuestionas y lo haces porque así se te enseñó. Pero no, recuerda que luchamos contra los dogmas, ¿no? Ahorita que mencionas de dogma y fe, ahí les va otro tema, bueno, no tiene otro tema, sino otra visión del mismo tema. Uh-huh. Ciencia, dogmas, ritos y rituales. La ciencia también es dogmática, la ciencia también tiene sus ritos y la ciencia también tiene sus rituales. Todo el método científico es un procedimiento ritual. Exacto. Exactamente. Oye, deja invito a Oscar, ¿no? Oscar Salgado. ¿No? ¿Oscar Salgado? Sí. Oscar. Con su dogma científico. Perdón, yo vi el lote y se me antojó. Bueno, retomando un poquito de esto, ¿no? De lo que estábamos platicando antes de que se cortara la transmisión.
haz de cuenta que los diferentes cultos tribales, los diferentes cultos, se van congregando en un mismo esquema, hasta que se convierte en un rito, el rito egipcio, o el rito Yoruba, o el rito Congo, etcétera, etcétera, ¿no? O las diferentes expresiones de esto. Pero cada una de estas tribus aporta toda una visión de algo. Ujú. Su divinidad puede ser el aire, su divinidad puede ser el fuego, ¿no? Y se va congeniando y se va conjugando sus diferentes visiones hasta que hacen un panteón extenso. Es algo que llaman politeísmo. Aunque tal vez hoy en día ya sabemos que era un monoteísmo. Era un monoteísmo esotérico, mientras que al exterior pues había un politeísmo, ¿no? Entonces diferentes cultos, ¿no? Se ofrendan y se ofrecen dentro del mismo rito. Entonces para que veamos, ¿hay muchos rituales dentro del rito? Sí. ¿Hay muchos dogmas dentro de un rito? También. Pero lo más importante de esto es la congruencia del dogma con el sistema. Así es. O la congruencia de los diferentes dogmas. Si hay un dogma que dice que, no sé, el mal es negro, ¿no? Por ponerlo así, el mal es de color azul, ¿no? O de color rojo, ¿no? O de cualquier color que se diga, el mal es así. Y luego dice que el bien, ¿no? A la figura que representa el bien, pues es de ese color. Ahí puede haber una controversia. Y para eso existen, ¿no? Para eso existen instituciones dentro de los mismos ritos, dentro de las mismas iglesias que se dedican a resolver esas controversias. Ujú. Pero claro que hay diferentes dogmas, diferentes ritos, diferentes dogmas y diferentes rituales en un mismo rito. Sí, no puede haber dos ritos en un mismo, no. Porque ese es el sistema. Serían dos sistemas. Me recuerda un caso. Dame un segundo. Aprovecho. Buenísimo. Hablando de masonería, ¿no? Ujú. Ajá. Yo nomás En la estoy masonería- pagando consumo. En la masonería hay un rito que es mexicano, uno francés, uno escocés, uno inglés, etcétera, etcétera. Ujú. Y no se mezclan entre ellos, a pesar de que el dogma es el mismo, los ritos son diferentes. Ujú. Pero hay un caso de los ritos más modernos en donde sí hay, o de los sistemas más modernos, donde su rito tiene dos vertientes. Y es un rito que se llama Memphis Mizraim. Es un rito originario de Europa que utiliza la simbología egipcia. Y este rito tiene dos vertientes. Y esta vertiente es uno teórico y uno práctico. Porque aparte es un rito místico, espiritual. Y entonces haz de cuenta que tienen aprendices teóricos y aprendices prácticos, compañeros teóricos y compañeros prácticos, ¿no? Y se le llama pues, la corriente simbólica y la corriente alquímica. Entonces, sí creo, este es un caso especial como para estudiarlo, ¿sabes? Sí creo que tal vez dos premisas del mismo dogma pueden ser abordadas por un mismo rito, y esto puede generar confusión. No sé, habría que estudiarlo bastante, ¿eh? Hay otro que no se ha tocado, que también es bastante interesante, que es el rito de emulación. El rito de emulación es algo muy obvio y se basa, es interesante. Como ya lo mencionaron, el dogma es el mismo. El rito
de emulación cambia a lo siguiente, a practicar el ritual una y otra y otra y otra vez hasta dominarlo y perfeccionarlo. Bueno, dentro de los... No, y es que, ojo, Por ejemplo, los rituales, todos los rituales, no solo hablando de masonería, todos los rituales tienen diferentes naturalezas, pero hay rituales de emulación. así es también. Un ritual emula a través del contenido simbólico, ya sea un acto de la naturaleza, un momento histórico, o una etapa de la vida. Entonces, el acto ritual tiende a emular esa circunstancia. Es interesante porque el rito de emulación, que es un rito nacido en España como parte de las reformas españolas post-Franco, es bastante nuevo este rito, busca asegurar la práctica ritual, para que no se pierda el contenido. Y esto tiene un motivo bastante histórico, porque durante el franquismo fueron perseguidos. El contenido litúrgico de estas comunidades fue desechado, perdido, y si tú eras encontrado en posesión de algún contenido litúrgico, pues ibas a pasarla muy mal. Entonces aquí aplicaron lo que Ray Bradbury explica en su libro de Fahrenheit. Entonces, ¿qué pasa? Se convierten en libros, se convierten en liturgias andando. ¿Sí me explico? Sí. Por eso se llama emulación, porque la persona practica a tal punto el acto ritual, ¿sí?, que emula y conoce la emulación ritual, que no es necesaria conservarla litúrgicamente, y de conservarla en liturgia física. La liturgia la conoce y la hace parte incluso de su cotidiano. Entonces esta persona, el objeto es que la persona se convierta en un transmisor vivo de la tradición. Recuperan la tradición oral, 1. Y 2, se convierte en algo que le llaman muchos masones el hombre símbolo. Es mi opinión al respecto. Es muy bueno, es un rito bastante interesante. Es un rito bastante interesante, la verdad. Sí. El otro rito que me parece bastante interesante, pues es el rito igual el francés, ¿no? Ya como dices, Dante, yo recuerdo que el rito francés también tiene esas dos vertientes, ¿no? Pero ellos te llevan a la práctica, ¿cómo se puede decir? Práctica de unión de ahora sí de operarios. Va a ser el rito con el mismo dogma, con los mismos dogmas, pero va implementado a la práctica diaria de los integrantes de la logia, ¿no? Si es una logia de cocineros, todos son cocineros y se apoyan para un restaurante o algo así, o todos son panaderos y se apoyan para hacer una panadería o pastelería, etc. Pero esa es una parte del rito y del rito operario, ¿no? Del francés operario. Pero también tenemos el rito francés, que es simbólico, y ahí pues ya se da que la misma logia de panaderos, de cocineros, de abogados, de arquitectos, etc., pues es la misma que es la de simbólica, ¿no? Pero tienen esas dos partes, la práctica de como tal ya o un obrero como tal de trabajo, y llevan ese mismo dogma de la logia y del apoyo hacia la parte simbólica y hacia la parte práctica del apoyo
a crear empresas, a crear consorcios y dices, ah, caray. Está interesante esa parte, ¿no? Igual como el Memphis Mizraim, tiene Claro. la parte práctica y la parte litúrgica, se puede decir, simbólica. También el rito francés la lleva así, ¿no? Y yo estaba dudoso realmente de si se llevaba así, hasta que pues fui buscando, gracias a tu ayuda también, Dante, a la de Carlos y todos aquellos, ¿no? Oscar, que mucho me apoyó ahí, a encontrar esas dos partes, ¿no? Y a toparme con un francés que se inició allá y que me dijera eso mismo, ¿no? Y hacer intercambio de esas palabras que nosotros conocemos y que realmente pues eran las mismas, y dices, ah, caray. Lo que conozco realmente de lo que he investigado de este rito, sí se es el mismo que está allá en Francia, ¿no? Sí es lo mismo y fue muy grato ver eso y que él me contara de sus propias palabras que era el rito francés tanto operario como simbólico, y decir, ah, caray, mira, y que son muy duros allá, ¿no? Sí. O sea, me decía, yo todavía sigo pagando cápitas aunque tengo un año aquí en México y no me he parado allá en Francia. Y yo, ala, ¿qué onda? Deberían, ¿no? Sí, o sea, sí se lo toman muy en serio las dos partes. Y se lo toman muy a... Luego les sí, marcan, ya, ¿no? les doy mi palabra, tengo que dar las cápitas. Aunque yo no esté en mi país, Francia, tengo que darlas porque estoy y la di. Y tengo que estar así para poder estar allá, ¿no? Aunque yo esté en México. ¡Ay, la madre, qué onda! Y era muy Claro, interesante esas vamos dos partes. contextualizando, ¿no? Ujú. Contextualizando a los, no sé cómo decirlos, a los videntes, Sí, a los nigromantes que están viendo el programa. Hay que contextualizarlos un poquito. Y yo toqué el tema de la Amazonía con un motivo. Y el motivo es el tema simbólico, ¿no? Ujú. Y tú tocaste otro tema bastante interesante que es lo agremiado, ¿no? La conformación de sociedades, ¿no? Ujú. Comerciales, profesionales, etcétera, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, un acto, ¿no? En la masonería tenemos un acto en donde se establece un dogma basado en una actividad productiva, ¿sí? Que es la construcción. Sí, Toda la simbología de estas organizaciones está basado en la construyen un dogma basado en una profesión. Ujú. Ajá. Y estos, dependiendo de su origen, ¿no? Que por eso se ocupa mucho que se diga rito escocés, rito francés, que el escocés no tiene nada de escocés más que el nombre, ¿no? Sí, muy Es más cierto. bien alemán, ¿no? Sí, a veces Que me el da... rito no sé qué, que el rito no sé cuánto, y que mexicano, que francés, que la chingada, porque viene del origen, lo que hablábamos de la Torre de Babel, Ajá. ¿no? Es decir, todos tienen una concepción de las cosas, se desmorona y se fragmenta en diferentes formas de a cómo lo entienden, ¿no? O cómo le dan esa vida. Ajá. Sin embargo, algo bien interesante de esto es que ellos, esas corporaciones, tienen el punto en donde cada grado tiene un acto ritual, tiene actos rituales propios y narrativas propias. Uh-huh. Y además hay grupos o narrativas capitulares de capítulos, como si fuera un libro. Uh-huh. Entonces tienes, no sé, del 1 al 3 es un ciclo, que en realidad es del 1 al 9, 10, ¿no? Por ejemplo, en el escocés, ¿no? Del 1 al 10, 11, 12 grados, no sé cuál, es una misma narrativa. Ajá. Es toda una misma historia mítica, simbólica. Los símbolos cambian, ojo con eso. Uh-huh. Sí. Cada uno de esos grados tiene una realidad y hace un pacto diferente con el vivencial, el que está viviéndolo. Ajá. Y hay una transferencia
oral, litúrgica, ritual. Ajá. Y entonces cada que pasas es una realidad diferente. Lo que les decía hace rato de haces el pacto como cuando lees un libro de ficción o cuando vas a la misa, y ese es el dogma. Ajá. Sí. Y cada uno de estos capítulos, ¿no? O grandes historias, ¿no? Ojalá pronto pueda salir ya el podcast de la Torre. Estamos hablando del ciclo. Hay un ciclo irámico, hay un ciclo salomónico, ¿no? Hay un ciclo medieval, son 3 ciclos medievales, ¿no? De diferentes perspectivas. Y todos abordan el mismo dogma. Ajá. Es algo súper fuertísimo. Ajá. Porque es el mismo dogma abordado desde diferentes particularidades simbólicas, alegóricas, metafóricas y culturales. Ajá. Sí. Por supuesto, rituales. Ajá. Entonces, esto es una... esa organización es un perfecto ejemplo de cómo se constituye un adoctrinamiento político, social, basado en un dogma. Ajá. Y un adoctrinamiento que genera una identidad colectiva. Ajá. Y ojo, porque a los masones no les gusta que digan dogma cuando se habla de ellos. Ajá. Que les digan que la masonería tiene un dogma, parece que les meten un saludo. Pero sí es cierto. Entonces, bueno, en este punto es bien interesante, y algo que me llamó mucho la atención es que una de las herencias más fuertes en los derechos sociales, ajá, de los franceses es el sindicalismo, ajá, que surge a través de las agrupaciones gremiales, que no todas son masónicas, ojo con eso. Ajá. Pero que existe el sindicato. Un sindicato es un rito gremial. Sí, y lo ves a diario, ¿no? Como darlo a entender. Lo ves a diario. ¿Sí? Ahí está el rito, los rituales están a diario y los dogmas, pero son ya lo vemos tan común que no hacemos ese cambio. Ya lo tenemos ya programado así y así nos vamos, ¿no? Lalito, ¿sigues ahí? Lalín, ya se nos fue. Bueno, dentro está comiendo su pancito. Yo creo. Dentro de esos dogmas que se tienen dentro de ciertas sociedades, creo que Lalo le ha tocado esa parte, ¿no? De vivir los dogmas y que me lo baneen o bloqueen en algunas ciertas cosas. Pero bueno, Lalín sigue ahí y le dará. Es lo importante de Lalo, ¿no? Claro, ¿no? Ha tocado de todo. ¿Verdad, Lalito? Cuando te dijeron, no, pues mira, gracias por participar, venga después. No, o sea, por ejemplo, no voy a dar muchos detalles, obviamente para no quemar personas, pero, por ejemplo, ha llegado el dogma al extremo del fanatismo, de tal forma de que hacia este extremo, como niños chiquitos, de si te juntas con fulanito, ya no te puedes juntar conmigo y córtalas, hacia ese extremo. ¿Y sí? Y no una, ni dos, ni tres veces, infinidad de veces, ya perdí la cuenta. Sí, una de esas partes es cuando conozco a Lalo, ¿no? Y yo así, caray, espérate. Entonces, ¿cómo? ¿Qué? Pero bueno, eso me ayudó a entender los dogmas. A mí me pasó
A mí me pasó que alguien de allá, de sus tierras, se puso bien heavy porque no consulté en una decisión. Y entonces el dogma dije yo, chirrión, bueno, pues de dogmas a dogmas, pues nos vamos a dogmas. A mí me gustaría, mi querido Linus, ¿sí? Que este chico, ¿cómo se llama? El tío Eddie, el tío Eddie tiene muy buenos programas, ¿eh? Sí. Toca temas bastante fuertes. Sí. Bastante fuertes. ¿Sí? Mándale saludos. Ahí, saludos. Saludos al tío Eddie. Ahí podríamos aventar el baloncito de que se aviente un tema, por ejemplo, del dogma de la masculinidad, ¿no? Eso es otro tema. Uy, no, olvídate. Le gustaría mucho, yo creo que sí lo apunta y lo va a tener en cuenta, Dante, para que te escuche. Ese dogma hace rituales, Ese dogma hace rituales. ¿Sí? ¿Sí? De cómo debe de ser un hombre, ¿no? O cómo debe ser una mujer, o los roles, o etcétera, etcétera. Ese es el tema de cuando un dogma se convierte en algo intransigente o en algo tan interiorizado que no solo no es rebatible, sino se considera una verdad absoluta, y ahí eso no se vuelve peligroso, ¿no? Sí, porque ahí puedes ya dominar a la gente, ¿no? Ya caen en esa dominación de la mente de la gente y de las masas. Es donde ya está peligroso, ¿no? Porque, híjole, ¿cuántos países, cuántas regiones del mundo han caído por eso, no? ¿Cuánto daño se ha hecho por esa parte, no? Conocer los dogmas e implementarlos. Esa es otra parte del dogma, ¿no? Que conoces, los implementas y boom, te destruye una sociedad, una región del mundo, o sea, por mucho tiempo. Es algo catastrófico también, ¿no? Ya no estamos hablando de esoterismo, de magia, ni de ocultismo como tal, ¿no? No, es esoterismo que tiene los dogmas, el ocultismo que van a tener para poder hacerlos referentes a una fe, a una idea, a un pensamiento, y poder de ahí dominar masas y regiones del mundo. Retomando un poco, yo siempre, si se han dado cuenta, yo siempre le huyo al tema del ocultismo, ¿no? Porque es un tema muy controversial. Entonces, siempre la ando yendo porque como que no me quiero meter en controversias, ¿no? Pero hace rato estábamos platicando de un libro que se llama Dogma y Ritual de Alta. Tiene consideraciones muy particulares de cómo se conforma el tema del dogma, del ritual. No hay un rito, que conjuga varios ritos, es una mezcolanza, pero de los rituales y del dogma. Ahí va, en Dogma y Ritual de Alta Magia, precisamente de eso va, del dogma y del ritual. Y tiene una cuestión muy particular de cómo se van, este libro trabaja a través de una herramienta que se llama sugestión. ¿Sí? Y empieza el libro dando una advertencia. Y ahí empieza a trabajar el tema de la sugestión, que es una herramienta dentro de algunos actos simbólicos o de algunos actos rituales, ¿no? Pero me llama mucho la atención este libro, sería bueno poderlo leer, porque empieza primero advirtiendo, generando esa sugestión, y posteriormente el tema de ¿cómo se llama? Ay, perdón, ¿están ahí? Es que como que se pasó, ¿sí? Un poquito. Ok, perdón. Sí, bro, te estamos escuchando, bro. Ok, frente a la sugestión, dice, el pacto entre el autor y el lector es a través de esa advertencia. Después viene la doctrina,
que es el dogma. Creen esto, porque así funciona la visión de este acto ritual. Y después viene la operación ritual. Ajá. Analizándolo como texto, más allá del contenido esotérico, analizando como el texto, ese libro sí es un buen ejemplo para poder analizar cómo se conforma dentro del ocultismo el dogma, el ritual. Ajá. Y no sé, deberíamos de hacer un programa de rituales, o sea, ya rituales para amor, hacer cosas así, y buscamos como elementos populares, ¿no? Obvio, que la gente haga, y lo analizamos. Podríamos analizar como cómo funciona ese ritual, ¿no? Nos pueden mandar como ejemplos de rituales, ¿no? O sea, no meter las creencias de nadie, ¿no? Sino que el mismo público nos diga un ritual de velador, un ritual de... Ajá. Y entonces, nosotros no vamos a dar rituales, más bien a analizar esos rituales, su dogma, y si nacen de algún rito. Va. Es una propuesta interesante. Me parece bien, hay que convocarla, ¿no? Ahí, jefe, anótelo. Sería una muy, muy buena y larga tarea para todos. Ver cada rito y investigar sus raíces, ¿no? De dónde provienen o de qué parte son, a qué se integran, ¿no? Y caray, qué onda. Mira, pues viene de tal lado, ¿no? Viene de la diosa Afrodita. Viene de tal lado, así, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Sí, estaría muy bien, pues ya saben, nigromantes amigos, ahí pongan sus diferentes ritos y rituales que tienen, ¿no? ¿Para qué les sirven? Nada más hagan una descripción de eso. ¿Para qué lo utilizan? ¿Para qué les sirve? Y pues vemos que de dónde vienen algunos. Yo supongo que nos van a escribir muchos, ¿no? Y vamos a escoger ahí poco a poco, pero pues viendo qué onda. Va. Eso es a mí lo que me gustaría escuchar y contestar, y que contestemos todos juntos a nuestro entender, porque no todos lo vamos a entender, ¿no? Sí, ¿no? Esto. Me acordé, lo digo porque me acordé. Hace mucho tiempo, con mi ex esposo, hacíamos transmisiones en Periscope, y después nos pasamos a otra, YouNow, y luego, no sé, y vimos todas las plataformas, hasta en Facebook, ¿no? Pero en YouNow entraban un chingo de personas a preguntar rituales, que les diéramos rituales para el amor, para el dinero, etcétera, etcétera. Y yo siempre he sido soy como un aguafiestas de esas cosas, ¿no? Porque soy muy nerd, soy un nerdo de primera, así, nerd, así, ¿no? Entonces no me gusta como meterme en el tema morboso y así. Y entonces, pero en el meollo del asunto, hasta que un día pues sí, yo dije, oye, güey, ten cuidado, porque eso es eso es cotorreaba, ¿no? Entonces decía que masticaba ruda, ¿no? Que era la ruda para los cólicos, que la ruda y me acordé mucho porque les decía, mira, preparas un baño con salsa no sé qué, y chiles de no sé qué, ajá, en vinagre, no sé qué, y te vas a meter al baño, o sea, también un poquito de sentido común, y te vas a acostar en el piso, vas a vertir todo el mensaje de chiles, ¿no? Sí. Y obvio, todos cagados de risa, ¿no? Sentido común. Una chica, y nos reclamó muy feo. Muy, muy feo. Sí. Lo que había sido una broma se convirtió en algo realmente doloroso para esta chica. Y eso es a lo que voy, ¿no? El hecho de poder entender, y eso es algo que me encanta de la propuesta de Linus, ¿no? Tratar de entender.
Sí. Creo que se me cortó. ¿Dante? Incluso, ¿cómo Se se te llama pausó. Guacala? Es que yo, para mí, le puse un apodo, pero ¿cómo se llama el señor cómo se llama? ¿Quién, bro? Ay, el Guacala, ay, perdón, no sé cómo se llama. El El que en la primera transmisión me decía, ¡Guácala! Dávalos. Dávalos. Perdámoslo. El señor Dávalos, ya vi que se dedica, te lo puedo decir, o sea, la gente a veces no tiene un sentido común, ¿no? Y hace cualquier ritual, y te puedo decir, la cuñada de mi hermano Eduardo, que es la que se dedica a lectura de cartas, o incluso también mi hermano Eduardo, que debe de conocer mucha gente, que de repente vieron en el internet que haciendo tal cosa iban a conseguirlo. A mí me ha llegado gente que se enferma por andar haciendo pendejadas porque nada más porque sí, nada más porque quisieron jugar al brujo o porque quisieron jugar al mago poderoso, ¿no? Tómela. O porque les ganó el nervio y quisieron amarrar al güey o a la vieja, perdón que lo diga así, y se mamaron porque se enferman muy cañón. Entonces, creo que el X, la incógnita de la vida, eso permite, ¿no? Conocer un poquito más. Exacto, Por eso para no caer en soy esa feliz parte. cada miércoles aquí. Sí, por eso el inicio del programa, ¿no? O sea, dar a entender, explicar toda esa parte, ¿sí? De que no caigan en eso, ¿no? De, ay, ya lo vi, ya lo voy a hacer, no, no, espérate, ¿cómo que ya lo vi, ya lo voy a hacer? No sabes ni qué te repercute, ni qué te va a traer, o sea, es eso. Ya casi se nos termina el nuevo tiempo de Zoom, 1 minuto. Yo creo que le cortamos aquí y le seguimos el miércoles próximo igual, ¿no? Con esta parte, que nos escriban sus rituales, claro, para analizarlos y dar nuestro punto de vista entre todos, saber qué es, ¿no? De dónde viene y que no nada más lo hagan por hacer, ¿va? Nosotros vamos a estar contentos de analizarlo y de dar nuestra opinión, de decirles, no, pues no, parece que no va así, ¿no? O por qué lo hacen así. Sí, me parece muy bien. Entonces, nigromantes amigos, ahí escríbanos, ahí díganos sus propuestas, para qué lo utilizan, y nosotros vemos de dónde sale toda esa parte y nuestra opinión, ya si les sirve de algo adelante, ¿no? Y si no, pues ahí la tiran, ahí la guardan donde quieran. Saludos y Dante, tu libro, acuérdate que lo compren. Sí, el pensamiento del alba a través del silencio, Amazon, pero Y nos fuimos. Ahorita seguimos, se nos cortó la transmisión.
A ver, esperemos si se nos une Dante de nuevo. Ya para cortar transmisiones bien. Listo, bro, Dante. Perdón, se desconectó esta cosa y dije, No, fue mi sesión, bro. Pues el libro, pero el próximo martes, en punto de las 10 de la mañana, sale el primer episodio de la segunda temporada del podcast Del Otro Lado de la Mesa. Vamos a tocar y retomar en esta nueva temporada vamos a tocar pues los arcanos del 10 al 20. Ajá. Excelente, bro. Y vamos a empezar con la rueda. Va a estar interesante. Por favor, vayan a Spotify, Anchor o cualquier plataforma de podcasting. Ahí vas a encontrar Del Otro Lado de la Mesa. Que estoy muy contento porque ahorita que abrí de nuevo la plataforma para subir el contenido, pues creció muchísimo la audiencia y pensé que se iba a ir para abajo. La verdad es que dije, en noviembre ya no hice nada, ¿no? Y dije, se va a ir para abajo y ahorita está fuertísima la audiencia. Entonces, muchas gracias a todos. Si eres de los que lo oyen, adelante. Y si no, aviéntate la primera temporada esta semana, por lo menos un podcast diario. Te aseguro que va a estar fuertísimo, es mucha información, tal vez de a poquitos, o de corridito a lo mejor te cae un 20, ¿no? Y sí. Es eso. Sí, ahí sigan el podcast de nuestro Supremo Kaiochin, Dante. Y síganlo ahora con estas nuevas transmisiones, ¿no? Y ya saben, escriban sus rituales para poder analizarlos y saber qué pasa, por qué se hacen así, ¿no? A lo mejor siempre lo han hecho como un dogma, pero nunca se han preguntado por qué son así. ¿Qué tal si ponen la flor al revés, ¿no? De donde la ponen. ¿Qué tal si cambian el espejo de diferente forma? ¿Qué va a pasar, no? ¿Por qué el espejo debe de ser así? ¿Por qué la flor debe de estar así? ¿Por qué los pétalos de esa forma, no? Este es un ritual de la vida y siempre va a haber algo que nos va a afectar. Y si lo transformamos en un dogma y no sabemos por qué lo hacemos, híjole, trae muchas repercusiones. Y repercusiones pueden ser en salud, pueden ser en mente, pueden ser en muchas cosas, ¿no? No sabemos en qué repercuta. Por eso es importante saber esos rituales, por eso es importante dudar de los dogmas que tenemos. Para no caer en esos vicios, para no creer que todo el esoterismo te lleva a algo malo, que es magia, que es ocultismo. Por eso es importante ver esta parte, ritos, rituales y dogmas. Estuvo muy interesante este programa y la seguimos en la próxima transmisión el miércoles.